Acabo de agendar, mi querido Andrés Oppenheimer, una visita principios de septiembre contigo, más bien para visitarte en Miami, previo a la salida de tu reciente libro, que se estará, pues ya, debe de estar ya en impresión y estará saliendo del horno en esos días para poder platicar, hacerte una entrevista, tenerte en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Porque el trabajo arduo que has hecho en relación a este libro ha sido impensable. Has visitado varios países, has entrevistado a gente muy interesante y qué mejor que podamos platicar de eso en ¿Qué tal, Fernanda? Arrancando el mes de septiembre. ¿Ya está la cita confirmada? Será un gusto, Fernanda. Tengo toneladas de cosas que contarte, porque además creo que es mi libro más ambicioso y, y a muchos lo van a encontrar el más interesante quizás, porque va más allá de la política y de la economía, aunque por supuesto tiene mucho de política y de economía, pero es un viaje alrededor del mundo que he hecho, como tú decías recién, en los últimos 6 años en búsqueda de qué están haciendo los gobiernos, las empresas y las escuelas para aumentar la felicidad de la gente. No solo el bienestar, no solo la economía, sino la felicidad, que es algo mucho más ambicioso. Y me he encontrado con cosas fascinantes que te voy a contar en detalle. Me encanta la idea, mi querido Andrés, me encanta la idea. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Ansiosa de que llegue ese tiempo para estar por allá contigo. Ahora, hablando de Florida, esta nueva ley contra los indocumentados que entra en vigor a partir del 1 de julio, es una legislación, es la más fuerte, Andrés, así catalogada contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. Sí, por lo menos así lo dice el gobernador Ron DeSantis, que es el que promulgó esta ley. Y es una ley, Fernanda, que está causando pánico entre los indocumentados, no solo en Florida, sino en todo Estados Unidos. Primero porque muchos de los migrantes mexicanos, por ejemplo, que trabajan en las cosechas en Nueva York en verano, viajan a Florida en invierno. O sea, no son solo los migrantes, que hay muchísimos mexicanos en el sur de la Florida, sobre todo en la agricultura, pero no son solo los que viven en Florida los que están preocupados, son muchos que viven en California, en Nueva York, en Texas, en varios lados y se vienen a trabajar por temporadas en Florida, porque según esta nueva ley, que fue promulgada por este gobernador que se está lanzando a presidente y que lo hace precisamente para acaparar titulares en todo el país, él mismo dice, se ufana de que esta es la ley más dura contra los indocumentados, él los llama ilegales, por supuesto, de Estados Unidos. Y la ley dice varias cosas. Dice que todas las empresas que contratan más de 25 empleados tienen que asegurarse de que sus trabajadores no sean indocumentados. Dice que las tarjetas de identificación de ahora en más en la Florida van a ser, o sea, la validez de las tarjetas de identificación va a ser revisada por la policía y por las autoridades con mucho más detenimiento. Ya no se van a poder usar, por ejemplo, licencias de conducir de otros estados. Van a aumentar las penas para quienes usen documentación falsa. Y por supuesto, Fernanda, muchísimos indocumentados usan documentos comprados o falsificados para poder conseguir un trabajo. Y esto va a tener un impacto impresionante, Fernanda, y no solo por el miedo que está causando en estas comunidades, sino porque por la cantidad de gente. Estamos hablando de, según un estudio de la organización Florida Policy Institute, el 10% de los trabajadores en la Florida que trabajan en sectores como los restaurantes, las granjas agrícolas, las obras de construcción, son indocumentados. Pero lo que está ocurriendo, Fernanda, es que hay una carrera entre los candidatos de la extrema derecha republicana por ganar votos
de los más extremistas, de los más anti-inmigrantes, en las primarias del Partido Republicano, porque los que votan en las elecciones primarias tienden a ser los activistas. Y los activistas, en realidad de ambos partidos, tienden a ser los que pertenecen a los extremos del espectro político. En el caso de los republicanos, los de extrema derecha, que por supuesto aplauden estas medidas contra los inmigrantes. Entonces, esto es un tema político, pero que se va a convertir en ley ahora en pocos días. Las repercusiones de esto, Andrés, me imagino está una nata de enojo, ¿no? En el ambiente, una nata de incertidumbre y de miedo. Yo te diría temor, miedo entre los indocumentados. Obviamente, muchos están yendo a los estados. Ya anteayer tomé un Uber y el conductor del Uber, que era cubano, me decía que él conocía ya mucha gente que había hecho las maletas y se había ido Uf, a otros estados. Y enojo, rabia más bien entre muchos empresarios que aunque simpatizan con DeSantis por otros motivos, esto no les conviene porque es un disparate absoluto, Fernanda. O sea, esto es una jugada puramente política, de una crueldad impresionante y de una, ¿sabes qué? No me sale otra palabra que idiotez, claro. monumental, porque este país, Estados Unidos, necesita más inmigrantes. La población está envejeciendo cada vez más. Dentro de muy pocos años no va a haber suficiente gente joven como para pagar, hacer los aportes a la seguridad social para pagar las jubilaciones de quienes se jubilan. Y aparte, Fernanda, no hay gente. Tú vas a un restaurante hoy, en Miami o en cualquier otra ciudad, hablas con los dueños, hablas con el manager, y lo primero que te va a decir cuando tú te quejes de que has estado esperando 15, 20 minutos es, no tenemos gente. Entonces no es que le estén quitando empleos a los estadounidenses. No, al contrario, se necesitan. Pero acá la política, en este caso, la carrera, la competencia entre estos precandidatos republicanos, entre Donald Trump, Ron DeSantis, para ganar la primaria del Partido Republicano, atenta no solo contra la economía, sino contra la sensatez y ni hablar de contra la moral. Eh, yo platicaba hace un momento con Gonzalo Oliveros en torno a las futuras elecciones, cómo no están llegando a los jóvenes y hoy en el caso de Estados Unidos cómo están pateando a los migrantes. Esto me Bueno, parece un tema muy importante, Andrés. si, si, si las elecciones del año que viene en Estados Unidos van a ser entre el presidente Biden y Donald Trump, olvídate de los jóvenes, pero se van a quedar en su casa comiendo pizza y mirando Netflix, Híjole. porque entre ambos, a ver, van a tener más de 160 años entre los dos candidatos. Y aunque el presidente Biden ha hecho un gobierno bastante decente, eh, por donde lo mires, y aunque el presidente Trump ha hecho un gobierno desastroso, eh, ninguno de los dos, tampoco el presidente Biden, es un candidato carismático, ni atractivo, ni nada de eso. Tiene ya 80 años. eh, Tú lo has visto, camina mal, tropieza. No, no, bueno. O sea, no es el candidato, no es John Kennedy en su apogeo. Está Oye, lejos de ser. ¿viste el video de Joe Biden cuando termina el discurso y dice God Save the Queen? Sí, pero bueno, Fernanda, las boberías que ha dicho No, Donald no, no, Trump no. comparativamente son mucho peores y Ah, han no, queda costado claro. muchas más vidas. Queda O claro. sea, el presidente Biden tropieza, se cae, tropieza verbalmente, tropieza literalmente. Uno lo ve y dice, ¿cómo puede presentarse de vuelta? Ok, todo lo que tú quieras. Pero si lo comparas con Trump, que decía que
aconsejaba en lo alto de la pandemia de coronavirus, cuando se moría la gente de cientos de miles, inyéctense con desinfectante, o Sí, sí, sea, sí, 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 cosas sí, que, sí, sí. que costaban vidas, ni hablar de otras cosas. Las cosas del presidente Biden son cómicas, pero no trágicas. Las de Trump son trágicas. Empezando por el tema que hablábamos recién, cuando separaba familias, ¿te acuerdas? Sí, Separaba claro, familias en frontera, dejaba a los bebés. Eso para mí es muchísimo más grave que un tropiezo queda claro. o que un error como los que comete a diario el presidente Biden. Aquella portada del Time, ¿te acuerdas? Donde sale la niñita volteándolo a ver. Es brutal. Cuando estaban apuntándola con su mamá con una pistola, ¿no? Yo, Fernanda, como muchos, quisiera ver un candidato demócrata Claro. que siguiera con las políticas de Biden, pero que tuviera 40 años menos. Pero comparando las de él con las del otro lado, me No, bueno. quedo toda la vida con las de Biden. Te mando un abrazo fuerte, mi querido Andrés Oppenheimer. Cuídate mucho. Estamos en comunicación próximo lunes, ¿te parece? Gracias, Fernanda, hasta siempre. Hasta siempre.